Ahí está. Bueno, buenos días chicos. Voy a hacer una pequeña explicación, ¿sí? De lo que es la parte de tabla periódica, como para que reforzar un poco la teoría y para que entiendan algunas cosas. Y después vamos a ver un poco cómo se trabajan algunos de los ejercicios del práctico, ¿sí? Bueno, yo ya hice unos preesquemas. Bueno, la tabla periódica, ustedes tienen todo el principio de la parte de historia, que no la voy a explicar ahora, está ahí en la teoría. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene que tener, les tiene que quedar claro a ustedes? Que la tabla periódica es una tabla donde están ordenados todos los elementos que se conocen hasta el momento, es decir, ordenados por número atómico creciente, que el número atómico es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo, ¿sí? Acuérdense, tenemos en el núcleo los protones y los neutrones y los electrones girando alrededor, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros analizamos el átomo, ¿por qué se determinó el número atómico? Antes se trabajaba con la masa atómica, el peso precisamente del átomo, principalmente del núcleo, porque es el que concentraba toda la masa. El número atómico es el número de protones, ¿sí? Y eso no cambia nunca en un elemento químico, es lo que lo identifica, es su DNI, el número atómico. El número de protones sí puede variar en un átomo. Por ejemplo, en el hidrógeno tenemos tres lo que llaman isótopos, que son átomos de un mismo elemento, pero que tienen distinta masa atómica. Es decir, va a tener la misma cantidad de protones, va a tener un solo protón, pero en un caso vamos a tener un tipo de átomo que tenga un protón y ningún neutrón, otro va a tener un protón y un neutrón en su núcleo, y otro va a tener un protón y dos neutrones en su núcleo, ¿sí? Esos tres isótopos, es decir, son el mismo elemento, porque el número atómico, el número de protones es el mismo, ¿sí? Lo que cambia es su peso. La masa atómica promedio se calcula sacando promedios según una contribución a la cantidad de isótopos. Por ejemplo, en el tema del hidrógeno tenemos tres isótopos, que es el protio, el deuterio y el tritio. El protio, que es el más común, el más abundante. Después se encuentra el deuterio en segunda medida y por último el tritio. Pero son el 0,001%, el otro es el 0,02%, por ejemplo, y el otro es 99%, aproximadamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos isótopos, algunos son radiactivos y otros no, pero tienen mucha aplicación, principalmente en medicina, todo lo que es ingeniería nuclear, se está estudiando mucho ahora. Por ejemplo, el deuterio, el agua deuterada, es decir, el agua, que es H2O, nuestra fórmula química del agua, es hidrógeno 2, oxígeno. Estos átomos de hidrógeno son deuterio, es decir, nosotros cuando deseamos el hidrógeno siempre pongo el símbolo químico, pongo su número atómico, ¿sí? Y abajo usualmente se pone el número másico, ¿sí? Bueno, en este caso va a tener 2, porque va a tener un neutrón en su núcleo. ¿Cuál es la cuestión? Este hidrógeno va a generar lo que llamo agua pesada. Eso, ustedes dicen, no sé si les lo sonará por alguna película que han visto, que han leído algo. Bueno, el agua pesada es el agua que va dentro de los reactores nucleares. Si ustedes han visto, por ejemplo, ahora la serie del año pasado, que están todos mirando, que está muy buena, Chernobyl, que hablan de cuando explotó el reactor de la planta de Kiev, de Chernobyl, en Ucrania. Bueno, el agua que enfriaba todos los tubos de grafito, que impide, que es lo que enfría, los tubos de grafito que impide que estén muy aceleradas las reacciones en cadena, las reacciones de fusión nuclear son en cadena, perdón, de fisión nuclear son en cadena. Entonces, ese agua especial es la que se usa para enfriar esos reactores, ¿sí? Tanto se usan en plantas nucleares, en submarinos nucleares, todo lo que sea impulsado por la energía atómica, eso tiene mucho uso. El yodo para los estudios de contraste que nos hacen en placas es un isótopo especial. Muchos tienen que haber escuchado el isótopo del carbono 14, el método del carbono 14, que es el que se usa para determinar la edad de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque nosotros somos casi todo carbono, pero principalmente carbono 12, que es el más estable en la naturaleza. El carbono 14 se va descomponiendo con el tiempo, entonces sabiendo la cantidad que debería haber en un hueso de carbono 14 y lo que queda se puede calcular, es decir, conociendo su capacidad de descomposición,
se calcula la edad de los fósiles. Bueno, hay muchísimos elementos que también se pueden determinar edades. Hay otros elementos que pueden determinar miles de millones de años, mucho más que que el carbono 14, ¿sí? Hay otros isótopos de, por ejemplo, el plutonio que se usan en las pilas de los marcapasos. Bueno, hay mucha explicación más, pero isótopos es otro tema aparte. Que está muy bueno, muy interesante. Más las aplicaciones principalmente ahora de medicina. Pero bueno, volvamos a tabla periódica. Entonces, en general, por eso que yo me fui del tema, que hablé de los isótopos, los elementos están ordenados por número atómico creciente, ¿sí? Que el número atómico es el número de protones. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Todo así numerado hasta... Hay 121 elementos en las tablas más actuales que tienen nombres hasta el 118. Algunos son naturales, otros son artificiales, ¿sí? Los artificiales usualmente hay algunos que duran pero millonésimas de segundos, pero hay una manera de determinar que se ha descubierto un elemento si cumple determinadas pruebas, que no me acuerdo ahora, ustedes si quieren la pueden buscar en internet. Pero bueno, son 121 elementos, 118 con nombres, 3 que todavía no tienen nombre. En algunas tablas inclusive tienen hasta el 114 o el 111 con nombre. Bueno, las más actuales, hasta el 118, que es el organesón, es las tablas que tienen que ser las últimas de todas, ¿sí? Las más actualizadas. Aunque diga tabla actualizada, capaz que no están estos últimos elementos con nombre, que ya tienen nombre. En general, los nombres de los elementos, los símbolos químicos, derivan de nombres latinos, ¿sí? Un ejemplo, ustedes tenían un ejercicio con el sodio, no me acuerdo con otro elemento, pero por ejemplo, nosotros tenemos la plata, que es Ag. Ustedes dicen plata, Ag, que tiene que ver el nombre con el símbolo químico. Lo que pasa es que el nombre latino es Argentum, ¿sí? Entonces de ahí viene Ag. De ahí nuestro país, el Río de la Plata, Argentina, bueno, se usa bastante. Y era un material plateado. Bueno, oro. Es aurum, es aurum. Por eso se dice que algo es áureo, algo es dorado, ¿sí? Porque es de oro. Bueno, la mayoría de los nombres vienen así de nombres latinos, muchos de minerales que fueron descubiertos y de ahí derivó el nombre. Hay elementos que fueron conocidos pero muy antiguamente. Es más, fueron asociados el azufre, el que nosotros decimos que ven ustedes las barritas de azufre, bueno, el sulfuro. ¿Vieron cuando dicen no te sulfures, no te enojes? Porque siempre el azufre, el sulfuro, que es un olor muy... el sulfuro de hidrógeno es el olor a huevo podrido, fue asociado con el infierno. Bueno, hay mucha parte de teología también combinada. Recuerden que la química al principio era magia, supuestamente. Los magos hacían química. Después tuvieron que no me va a salir el nombre ahora, los alquimistas, ¿sí? Y después empezaron a establecerse como ciencia con ya ciertos protocolos, por decirlo de una manera. Pero al principio los magos eran los que hacían química, o las brujas, medicina, ¿sí? Bueno, pero todo esto tiene que ver justamente con la química desde añares. Bueno, como les había dicho, la tabla está ordenada por todos los elementos, por número atómico creciente, y están ubicados de tal manera que reflejan sus configuraciones electrónicas, ¿sí? Todos los elementos, todas las columnas de estos elementos, tienen la misma configuración electrónica externa, ¿sí? Por ejemplo, yo acá marqué el sodio, hice su configuración electrónica, ¿sí? Yo tengo arriba el litio, ¿sí? El litio tiene el número atómico 3 protones, por lo tanto, todo átomo es neutro y va a tener 3 electrones. Entonces, su configuración electrónica va a ser 1s2, ¿sí? 2s1. Acuérdense, yo cuando marcaba el core, excepto que esté llenando el nivel 2, el nivel 1 se completaba con el 1s, pues no tengo un orbital 1p. En todo lo demás siempre el orbital p con 6 electrones determinaba el final de un core, que era la configuración de un gas noble. Bueno, entonces fíjense, yo podría decir que el litio es NS1. Tiene un electrón en su último subnivel energético es 1s, es un subnivel S con un electrón. Si yo veo el sodio, fíjense que es lo mismo. Tengo un
subnivel S. Entonces podría decir generalmente el N depende del nivel energético en el que esté llenando, ¿sí? En este caso va a ser 2S1, pero en el caso del sodio va a ser 3S1, ¿sí? Entonces, en general, todos los elementos del mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones, la misma configuración electrónica externa, ¿sí? Es decir, la misma cantidad de electrones en los tipos de subnivel. Va aumentando el nivel energético. ¿Qué son justamente los niveles energéticos? Son los periodos. Es decir, los periodos reflejan el mayor nivel energético donde tengo electrones para ese átomo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se van llenando? Como nosotros venimos haciendo con las configuraciones electrónicas, ¿sí? Entonces, todos los elementos van pasando. ¿Por qué va aumentando el número atómico de uno en uno? Porque yo voy agregando un protón y un electrón. Entonces, de ahí yo veía lo de las configuraciones electrónicas. Cada vez tengo un electrón más, ¿sí? Entonces, los grupos son las columnas, ¿sí? Y todos los elementos tienen la misma configuración electrónica externa, es decir, la misma cantidad de electrones en el mismo tipo de subnivel. No es que son exactamente iguales. Es decir, esta es 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1, 8S1, ¿sí? Varía el nivel energético, no el subnivel. Entonces, en general, como los electrones externos son los que van a participar porque es lo más de afuera del átomo, es decir, lo más externo del átomo, es lo que van a interaccionar con otro átomo, la interacción entre los átomos son los responsables de las propiedades químicas. Entonces, en general, los elementos de un mismo grupo tienen las similares propiedades químicas. Por eso es tan importante cómo está ordenada la tabla periódica, ¿sí? Porque hay tendencias o propiedades que son similares, ¿sí? Entonces, todos los elementos del mismo grupo, por ejemplo, todos estos son metales. Es más, estos de acá arriba, excepto el hidrógeno, está ubicado por una cuestión de número atómico, que es un no metal. Pero por ejemplo, litio, sodio y potasio, si yo agrego el elemento puro en agua, explotan. Entonces es un metal y explota en agua, porque son muy reactivos con el oxígeno del agua, ¿sí? El hierro, el cobre, que no están en estos metales, se oxidan con el agua. Hay algunos que se oxidan más, otros que se oxidan menos, pero va variando ciertas propiedades, ¿sí? Acá tengo flúor, cloro, oxígeno, nitrógeno, son gases, ¿sí? Todos estos últimos son los gases inertes o gases nobles. Hay algunos grupos que tienen nombre, por ejemplo, bueno, los gases nobles o gases inertes se les dice así porque todos terminan con un subnivel P con 6 electrones. Todos los electrones están apareados, entonces son estables como átomos, ¿sí? Ellos no necesitan combinarse con otro átomo para completar sus subniveles energéticos. Entonces ellos solitos como átomos pueden ser, por eso se les dice son inertes. No van a reaccionar con otro elemento. Todos los demás elementos sí van a reaccionar, en mayor o menor medida. ¿Para qué? Para tratar de aparear esos electrones, completar los subniveles energéticos y ser más estables, ¿sí? Siempre todo en la naturaleza trata de ser estable, ¿sí? El hierro, como hierro puro, si yo tengo aislado, lo dejo un día al aire y se me va a oxidar. ¿Por qué? Porque es mucho más estable el óxido ferroso o el óxido férrico, es decir, el hierro combinado con el oxígeno, que como hierro puro, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno se combinan entre sí. El hidrógeno forman gases diatómicos, se unen dos átomos del mismo elemento para ser más estables. ¿Para qué? Porque ellos pueden completar de esa manera sus niveles energéticos. Y es lo que nosotros aspiramos y son los componentes normales del aire. Es una mezcla de gases, no es que están combinados los distintos elementos entre sí, ¿sí? Es oxígeno, tenemos oxígeno 2, nitrógeno 2, hidrógeno, ¿sí? Fíjense, esto me quiere decir que tengo dos átomos de ese elemento. Acá en el lado quiere decir que tengo dos átomos de hidrógeno y cuando no hay nada es un átomo de oxígeno, ¿sí? Es decir, la molécula de agua está formada por tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Siempre como subíndice se pone el número de átomos que tiene, el número de átomos que hay, es la atomicidad, ¿sí? Bueno, y me estoy yendo por las ramas, pero bueno, es que se relaciona con mucho lo que es tabla periódica, porque estoy integrando todos los temas.
Entonces, ya expliqué lo de los grupos, de las propiedades periódicas y los periodos que van llenando, me reflejan el mayor nivel energético, subnivel energético que estoy llenando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Los grupos se designan de dos maneras. Se designan con el número del 1 al 18 según la IUPAC, ¿sí? Con números arábigos. Estos números son los números arábigos. Y antiguamente se usaba la nomenclatura norteamericana, que eran con las letras A y B en numeración romana, ¿sí? Y es más, estos grupos tenían nombres específicos. Los elementos que tienen la letra A son los elementos representativos y los que tienen la letra B son los de transición, que se les dice, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos este pequeño fragmento de tabla que es aparte. En realidad, esto es una tabla comprimida. ¿Por qué? Porque esto va acá insertado. Fíjense, este elemento 57 y salta al 72. ¿Por qué? Porque todo esto va acá en el medio. Estos son los que se llaman elementos de transición interna, ¿sí? Muchos de estos son artificiales. Sí que tenemos naturales, uranio, por descomposición del uranio está el torio, ahí está el polonio, ¿sí? Son elementos, muchos son radiactivos y muchos son artificiales. Bueno, pero en general, actualmente, de las dos maneras se ponen, por eso cuando yo hablo de elementos representativos, van a ser los que tienen la letra A. Cuando hablo de elementos de transición, van a ser los que tienen la letra B. Acá hay un caso, fíjense, que yo digo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Los B son 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Ahora acomodado de esa manera, ¿sí? Tienen propiedades similares. Pero en general utilizamos, cuando yo les había dicho, cuando determinamos el periodo de grupo, cuando trabajamos con el core y con la configuración electrónica externa, trabajar una numeración del 1 al 18, ¿sí? Que es la de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que nos da todas las pautas y reglas y vocabularios de la química, ¿sí? Bueno, ustedes pueden observar también en la tabla periódica que hay acá como, puede estar en otro color marcado o separado, que se llama, que es como una escalerita. A esto se le llama la escalera del boro, porque justamente el elemento este que está acá arriba es el boro. Y lo que me hace esta escalera es una separación de los elementos entre no metales, semimetales y metales, ¿sí? De la escalera del boro para la derecha, todos son no metales, ¿sí? De la escalera del boro hacia la izquierda tenemos los metales. Ahora, ¿qué pasa? Entre medio hay ciertos elementos que están por encima y por debajo justamente de la tabla, que ustedes lo van a ver en otros colores, ¿sí? Que esos son los semimetales, porque justamente están en el límite. Es decir, no son ni completamente metálicos su comportamiento, ni completamente no metálicos. Y eso dicen, ¿para qué me sirve? Porque, fíjense, los metales en general suelen conducir la electricidad. Por ejemplo, dentro de un cable que usamos para enchufar las cosas, nosotros vemos un cable, vamos a encontrar el cobre. Cuando vamos a hacer soldaduras, por ejemplo, usamos estaño, que también es un metal, conducen la electricidad, ¿sí? Después hay otros no metales que tienen las propiedades completamente opuestas, que son gases, no transmiten la corriente, por ejemplo, carbono. Nosotros tenemos acá el carbono, hasta acá, que usamos usualmente de aislante, o madera, que está formada por carbono, o gomas, que son cadenas carbonadas, y eso generan aislantes, ¿sí? Entonces, en general, los metales van a conducir la electricidad, el calor, por eso tenemos las ollas de cobre, de hierro, de acero inoxidable. Van a ser maleables, dúctiles, forman hilos, forman chapas, ¿sí? Bueno, ustedes tienen ahí todas las propiedades de la teoría. Y los no metales, todo lo opuesto. Los no metales son hasta acá. Estos son los gases inertes. Ellos de por sí tienen un comportamiento que nada que ver con los demás. Ellos solitos como átomos. Entonces no tienen propiedades que nada que ver con los no metales, ¿sí? Son dentro de los representativos, pero no podríamos decir no van a conseguir electricidad, porque no reaccionan químicamente ellos en realidad. Bueno, entonces, una clasificación es justamente separarlo en la tabla periódica. Una gran clasificación es metales, no metales y semimetales, que los semimetales tienen propiedades intermedias. Otro tipo de clasificación
Bueno, también estaba como clasificación el tema de la nomenclatura norteamericana en representativos y de transición, ¿sí? Y la otra es por bloques, que acá nos importa mucho y vamos a trabajar con la configuración electrónica externa. En realidad, cada bloque me está diciendo cuál es el tipo del último subnivel energético que estoy llenando, ¿sí? Fíjense, este es el bloque S, porque el último subnivel energético que estoy llenando es un S. Por ejemplo, el caso del sodio que estaba acá. Acá tengo la plata, que está en este grupo. El último subnivel que estoy llenando es el D, ¿sí? Ojo, acá fíjense que es un caso de estabilidad, porque yo hubiera puesto normalmente llenando 5S2, 4D, 9 me quedaba. Pero como el subnivel completo tiene mayor estabilidad, le quito un electrón al... el D le salta un electrón salta un electrón del nivel S al nivel D, por más que tenga mayor energía, es decir, el nivel más energético está más calmado, por decirlo de una manera. Entonces genera una estabilidad adicional. Bueno, después tenemos el cloro, que está acá, que fíjense, estamos llenando el último subnivel, es un P. Entonces, esto corresponde al bloque P. Y acá tenemos el uranio, que es 92, y el último subnivel que ya no es un F. Entonces, todo esto son un bloque F. Es más, si ustedes no se dan cuenta, a veces uno dice cómo hago una cosa u otra, fíjense, estos son dos columnas. En los subniveles S puedo poner dos electrones. Acá en el medio tengo 10 grupos. En los subniveles D podía colocar hasta 10 electrones. Acá tengo 6 columnas, 6 grupos, los P eran 6 electrones. Y acá abajo tengo 14, entonces corresponde al bloque F que colocaba 14 electrones. ¿Sí? Por eso siempre yo digo, todos los temas están relacionados con el anterior, porque acá justamente lo que vamos relacionando es configuración electrónica, core, configuración electrónica externa, con lo que es tabla periódica. ¿Sí? Pues justamente, la tabla periódica es una herramienta que me permite predecir comportamiento. Yo sé que si tengo un elemento acá, yo sé que va a ser uno metal. Es decir, y no lo voy a poner mezclado con, no sé, con otro elemento para que conduzca la electricidad, para formar un cable o algo que necesita un circuito eléctrico. No, porque no va a conducir la electricidad, pero sí un metal. ¿Sí? Entonces tiene que ver muchas esas cosas. A ver. Bueno, de las propiedades de los metales ya hablamos. Bueno, las propiedades periódicas, que son propiedades que se repiten cada un cierto tiempo, digamos. Que se repiten periódicamente, lo dice el nombre. Yo creo que les he puesto 6 propiedades, perdón, estoy mirando la computadora porque no me acuerdo todas las propiedades exactamente. ¿Cuántas? 7 les puse, ¿sí? Bueno, la más importante de todas las propiedades que tienen que ver con el comportamiento químico es la electronegatividad. Esa, pero es la más importante de todas. Es más, para el próximo tema, que es uniones químicas, la van a tener que saber bien. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. ¿Para qué va a atraer electrones? Para completar su nivel energético, es decir, su subnivel energético. Por ejemplo, fíjense, el cloro está acá. Él, si atrae un electrón, va a completar el subnivel energético y se va a parecer un gas noble y sería estable como átomo, ¿sí? Entonces, el cloro, fíjense, todos los elementos van a ganar electrones o a perder electrones, que es lo que llama transformarse en iones. Cuando ganan electrones, ganan cargas negativas, quedan cargados negativamente, forman aniones. Cuando pierden electrones, quedan con cargas positivas, porque acuérdense que tengo igual cantidad de protones y de electrones. Entonces, si pierdo electrones, me queda con carga positiva el átomo y forma los cationes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El cloro, él, para completar su subnivel energético, para hacerse al próximo gas noble, al más cercano, que es el que le sigue, le conviene ganar un electrón. ¿Por qué? Porque él puede o ganar un electrón o perder 7 y parecerse al gas noble anterior. Y ganar electrones y perder electrones es como si tuviera que hacer el mismo trabajo. ¿Qué hago? Una vez el trabajo ganando un electrón o hago 7 veces el trabajo perdiendo 7 electrones. Y el átomo, yo siempre digo, es vago. Va a ser una vez el trabajo, ganar el electrón y listo. Y se va a estabilizar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el sodio? El sodio, ¿qué le conviene hacer acá? Es decir, y acá me va a dar anión el cloro. El sodio tiene un solo electrón.
El sodio le conviene decirle, andate, perder este electrón y quedar justamente con la configuración electrónica del gas anterior. Y va a ser estable. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Al perder una carga negativa, queda con una carga positiva. Queda con carga positiva formar cation de carga más 1. ¿Sí? Si pierde este electrón, me va a quedar sodio más 1, con una carga positiva. Si yo el cloro acá me gana un electrón, ¿sí? Va a pasar a ser otro elemento, porque va a tener la configuración electrónica del helio, neón, del argón, ¿sí? Acá va a quedar cloro menos 1, porque gana una carga negativa, ¿sí? Porque gana un electrón, gana una carga negativa, ¿sí? Que eso tiene que ver con una pregunta que yo les hago si los elementos del grupo 7 tienen la capacidad de ganar dos cargas negativas. Fíjense el ejemplo que estoy dando. Bueno, entonces, es muy importante la configuración electrónica externa de cada átomo para ver cómo se va a comportar químicamente. Entonces, estos elementos que tienen casi todo lleno, es decir, el último subnivel lo tienen con muchos electrones, van a tender a ganar electrones y a formar aniones. Los metales, en general, siempre ceden electrones. Siempre van a ser electrones más. Yo para combinar los metales hago una reacción en los fundos. No se hace una unión química, ¿sí? Pero sí va a pasar, por ejemplo, entre el hidrógeno y el oxígeno, el cloro y el sodio, la sal de mesa, es el cloro y sodio, sí se van a unir químicamente. Hay distintos grados de unión química, que lo vamos a ver en el próximo tema, pero acá es muy importante justamente de cómo se une la electronegatividad que tienen. ¿Por qué? Porque, fíjense, el cloro tiene que ganar un solo electrón. Sodio le conviene perder un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio no va a hacer fuerza para retener electrón. Es decir, él no va a tener capacidad para atraer electrón. Es más, lo va a regalar, le va a poner un monito y te lo da con la bolsita divina. Es decir, entonces, ¿qué va a pasar? El cloro le va a arrancar totalmente el electrón al sodio, ¿sí? Y van a quedar dos iones unidos porque tienen cargas opuestas. Y así se va dando. Hay elementos que se combinan. El oxígeno se combina con todo, menos con el flúor, ¿sí? Porque es más electronegativo. El flúor está acá, es el elemento más electronegativo de todos. Es el que le quita electrones a todos. Oxígeno, que es el que le sigue, tiene una electronegatividad. La electronegatividad va de 0,9, creo que es la más baja para el francio. Para el francio que está acá, grupo 7. Y el valor mayor es el flúor, que es 4, ¿sí? Todos estos elementos, los no metales, tienden a robarles electrones. Entonces van a tener elevado valor de electronegatividad, porque tienen mucha capacidad para arrancarles electrones a otros elementos. Los metales van a tener baja electronegatividad. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene soltar sus electrones. ¿Por qué? Porque tienen que hacer mucho laburo ganando muchos electrones para completar su nivel energético. Entonces dicen, sueltan uno o dos y listo, y ya está su trabajo. Entonces se puede decir que la electronegatividad aumenta hacia arriba, ¿sí? En el grupo, y hacia la derecha en el periodo. Bueno, otra de las propiedades que nosotros tenemos que analizar en un ejercicio es el radio atómico. Que vamos a hablar un poco del radio atómico y del tamaño atómico. Ustedes acuérdense que el átomo era, no tenía un borde definido, era muy difuso. Entonces, para calcular los tamaños atómicos, lo que se hace es, se aproximan dos átomos iguales. La máxima distancia, es decir, se empiezan a aproximar hasta un cierto punto, que ya empieza a haber repulsión entre los electrones externos y ya no lo puedo acercar más a esos electrones. Bueno, la distancia entre los dos núcleos, eso es considerado el tamaño atómico, ¿sí? Si ustedes tenían el dibujo, creo, no sé si les hice el dibujito ahí. Si yo tuviera dos átomos iguales, con los núcleos, voy a dejar muy así nomás, ¿ustedes me entienden? Es decir, esta distancia, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces la distancia entre dos núcleos adyacentes se lo considera como tamaño atómico. ¿Sí? Y la mitad de la distancia entre el núcleo, es decir, la mitad de la distancia entre dos núcleos adyacentes, esto, si yo siempre veo el círculo, es el radio atómico.
Bueno, ahora, ¿cómo varía esta propiedad? A ver, en el grupo es fácil. ¿Por qué? Porque yo me voy alejando, otro color, yo me voy alejando, voy aumentando el nivel energético, me voy alejando del núcleo. Entonces, innegablemente, aumenta el tamaño o el radio atómico a medida que voy hacia abajo en el grupo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Nosotros estamos hablando de cómo variaba el radio atómico, ¿sí? en el grupo y en el periodo, ¿sí? Habíamos explicado que en el periodo, de arriba hacia abajo, aumentaba de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Aumentaba el radio atómico y el tamaño atómico. Porque aumentan los niveles energéticos. Entonces voy a tener electrones en capas cada vez más alejadas del núcleo y, por lo tanto, cuando se acerquen, no van a estar esos núcleos tan cercanos, ¿sí? Entonces el radio atómico o el tamaño atómico aumentaba hacia arriba. Pero en el periodo, acá me han borrado la tabla un poco, en el periodo, ¿sí? ¿Qué pasa? Aumenta de izquierda a derecha. ¿Eso por qué? Fíjense, vamos a analizar dos elementos que vamos a hacer el cloro y el aluminio, que están en el mismo grupo, en el mismo periodo, perdón. Esto es aluminio, ¿sí? El cloro, tenemos acá la configuración, voy a ver las configuraciones electrónicas externas para que entiendan el ejemplo que les voy a dar, ¿sí? Yo tengo que cloro, su configuración electrónica externa es 3s2, 3p5, ¿sí? Aluminio, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4 electrones menos, entonces va a ser 3s2, 3p1, ¿sí? Fíjense, si yo me pongo a mirar así muy fácilmente sobre este nivel energético, los electrones y protones que tengo en ese nivel, es decir, los electrones que tengo en estos dos son niveles energéticos y por lo tanto su equivalente de electrones, de protones que tengo en el núcleo. Si yo, por decirlo así, lo quiero representar como los protones, voy a tomar un ejemplo muy gráfico. Si los protones fueran imanes, ¿sí? Los electrones fueran clavos. Yo tendría en el cloro, tendría 7 imanes, ¿sí? Que van a traer a 7 clavos. ¿Sí? Esto es cloro. En el caso del aluminio, voy a tener 3 imanes que me van a traer a 3 clavos, ¿sí? Este es aluminio. ¿Qué va a pasar? Ustedes dicen, bueno, pero por cada imán hay un clavo, es decir, por cada clavo hay un imán para que lo traiga, pero en realidad es el efecto de atracción de todos los imanes sobre cada clavo, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a ver, va a haber un efecto mucho mayor de atracción del núcleo de este átomo por todos los electrones que están en la misma capa, porque va a haber, cada uno va a experimentar la atracción de 7 imanes, por decirlo así, ¿sí? Entonces, el cloro respecto al aluminio tiene mayor carga, mayor cantidad de protones en el núcleo y lo que se llama mayor carga nuclear efectivo, lo que se llama Z efectivo, ¿sí? Entonces, a medida que yo aumento en el periodo, aumenta la carga nuclear efectiva, pero aumenta la cantidad de protones en el núcleo. Entonces, el tamaño atómico va a disminuir. Entonces, yo justamente acá aclaré que el radio atómico, el tamaño atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿sí? Y la última propiedad que voy a explicar es el potencial de ionización. El potencial de ionización es la energía que tengo que aplicarle a un átomo para arrancarle un electrón externo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, analizámonos sodio y cloro. O por ejemplo, hagamos de vuelta, en el grupo y en el periodo. El litio, y acá tenemos el francio, ¿sí? Su electrón más externo, el del francio, está en el nivel 7, está muy alejado del núcleo.
¿sí? Entonces la atracción que experimenta no es tan grande. Entonces es muy fácil arrancarle ese electrón respecto al litio, que está en el nivel 2, su electrón del S1, ¿sí? Todos acá tenían un electrón en el subnivel S1. Entonces, acá está muy cerca del núcleo, entonces ese electrón es más fuertemente atraído. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Para arrancarle ese electrón, acá tengo que aplicarle mucha más energía que acá. Entonces, justamente el potencial de ionización, que es la energía que yo tengo que aplicarle al átomo para arrancarle un electrón, va a aumentar hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el electrón es más atraído por el núcleo hacia arriba. Entonces tengo que aplicar más energía para arrancárselo, ¿sí? Y respecto del periodo que va a pasar, acá el potencial de ionización va también... vamos a cambiar de color, así no se confunde con la electronegatividad, que el verde era la electronegatividad. Ay, perdón, estoy con una alergia terrible. Entonces, yo decía que el potencial de ionización aumentaba hacia arriba y también aumenta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estos átomos tienen mayor cantidad de electrones y es más fácil para ellos ganar electrones, porque tienen mayor electronegatividad, para completar su nivel energético. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le quiero arrancar un electrón a ese átomo, le tengo que aplicar mucho mayor energía, entonces tengo que poder hacer un mayor potencial de ionización, ¿sí? Entonces, que frente, por ejemplo, acá el cloro de aluminio, ¿sí? Por ejemplo, aluminio tiene 3 electrones. Es más, aluminio va a dar catión, es decir, va a perder 3 electrones que ganar 5. Cloro va a ganar un solo electrón y no perder 7. ¿Sí? Le es menos trabajo a cada uno tener ese comportamiento. Entonces, si este va a ganar electrones, me da un anión, y si este perdía electrones, me daba cationes. ¿Sí? Entonces, en general, los aniones tienen elevado potencial de ionización, es decir, necesito aplicar mucha energía para arrancarle electrones. ¿Sí? Entonces, por eso aumenta hacia acá, porque es la energía para arrancar electrones, la potencial de ionización. Bueno, brevemente voy a repasar lo del trabajo práctico para ver si hay alguna explicación, aparte de esto de la teoría. Bueno, el primero. Les dice ubicar distintos elementos, yo les doy 4 ítems y ustedes tienen que ubicar en una tabla periódica distintos elementos. Acá, fíjense, ustedes en la teoría tenían los nombres de los grupos. Tenemos el grupo 1 eran los alcalinos, el grupo 2 los alcalinos térreos, los gases nobles, gases inertes, los halógenos, los anfígenos, los nitrogenoides, los carbonoides, los boroides. Esos tienen nombre específico. Acá ya los de transición no tienen nombre específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, yo digo, este elemento es el tercer gas inerte, que en este caso sería el argón, ¿sí? O, por ejemplo, yo digo, acá el oxígeno es el primer elemento del grupo anfígenos. El azufre es el segundo elemento del grupo de los anfígenos, ¿sí? Yo estoy trabajando en el grupo, ¿sí? En el orden de los elementos en el grupo, no en la tabla periódica. Ojo cuando aclaro eso, ¿sí? Bueno, después en qué periodo está, en qué grupo, bueno, todo eso. Ese es más simple. El origen de los nombres, yo le había dicho, le había explicado que el origen de los nombres podían ser justamente la mayoría latinos. Los últimos y los de transición interna son debido a países, lugares donde fueron descubiertos. A científicos tenemos el Laurencio, tenemos el Einsteinio, tenemos el Fermio, el Curio, bueno, y demás. El último, el Oganesson, es de un científico ruso. Entonces hay distintos, el Meinterio, que es de una científica que es una matemática, Meitner, creo que es, que fue, no me acuerdo qué aporte había hecho para el descubrimiento de, no me acuerdo bien qué cosa de la historia. Ustedes busquen, creo que es Meitner, es el nombre, es el apellido de la mujer,
y no me acuerdo, que es matemática, si no me equivoco. Pero bueno, siempre los nombres derivan de algo, en general de nombres latinos bastante más antiguos. Acá que yo le decía de los distintos alimentos, la verdad justamente de los elementos químicos son ricos en, los alimentos que son ricos en distintos elementos químicos, que tienen que decir de a qué grupo y periodo pertenece cada elemento, cuál es su número atómico, si es metal o no metal, si era representativo o era de transición. Ustedes cuando lo ubican en la tabla periódica, ahí se van a dar cuenta, ¿sí? En caso de los representativos, si está acá o acá, si me daba catión o anión, ¿sí? Eso era, yo podía ver el estado de oxidación, ¿sí? Ustedes siempre en la tabla periódica tienen acá un cuadrito muy importante que tienen, por ejemplo, el símbolo químico, tienen el número atómico, tienen el nombre, hidrógeno, vamos a poner helio mejor, vamos a poner 2 acá, helio, tienen acá la masa atómica y acá tienen varios numeritos de este lado. Y tienen flechitas que les dice qué es cada cosa, ¿sí? Esto es un cuadro representativo que dice cómo guiarme. Es más, acá van a tener cuadros de distintos colores. ¿Por qué? Porque hay metales que son líquidos. Por ejemplo, el bromo es líquido, si no me equivoco acá está el mercurio que es líquido, el francio es líquido. Es decir, el estado en el que se encuentra la temperatura ambiente, cloro, flúor, oxígeno, nitrógeno, son gases a temperatura ambiente, ¿sí? Les habla de la forma cristalina. Eso del lado del frente de la tabla periódica, ¿sí? Es más, muchas veces van a encontrar flechitas que les ponen acá metales, acá les ponen no metales, les pone bloque o acá por ejemplo en una parte de bloque F, les pone esto, lo de los bloques inclusive, ¿sí? Este me faltó NS, estaba haciendo de cuáles justamente los últimos dos son niveles energéticos, SNS N-2 F. Eso lo tienen en la teoría, ¿sí? Después, en el ejercicio 4, den el nombre del símbolo en cada caso un elemento, bueno, dice como de carácter metálico. Acá, cuyos átomos tienen electrones en el nivel 4 de energía. Si a mí me dice que tenga electrones en el nivel 4 de energía, no quiere decir que solamente esté en el nivel 4. Un elemento del nivel 7, ¿sí? Del nivel 7 o del nivel 6 o del nivel 7 están acá, tiene electrones en el nivel 4 de energía. Yo no dije que los últimos electrones estén en el nivel 4, ¿sí? Entonces tienen del nivel 4 todos los demás elementos que pueden cumplir esa regla, ¿sí? Bueno, ¿cómo varía el radio atómico en el grupo y en el periodo? Justificar, es lo que recién expliqué en el video. El verdadero o falso, bueno, justamente también lo expliqué. Las configuraciones electrónicas, yo le doy la configuración electrónica de un elemento. Y esto es muy similar al ejercicio del práctico anterior, trabajamos con el core y la configuración electrónica externa, que determinamos periodo y grupo, ¿sí? Entonces, yo les doy una configuración electrónica y dice que es representativo ya. Y me dice, ¿en qué grupo y periodo lo ubicarían? Nada más que grupo y periodo, no les pido ni qué elemento es, nada, ni su número atómico, es periodo y grupo. Tienen que responder, yo digo, sean concisos en la respuesta a lo que yo pregunto. No me desarrollen un testamento de algo que no pregunto, porque yo les pregunté grupo y periodo, nada más. El elemento no se los pregunto cuál es ni cuál es su número atómico, ¿sí? Es decir, eso no suma puntaje extra. Es más, como yo siempre digo, se van puntuando las respuestas porque quiere decir que saben interpretar una consigna. Cuando ustedes escriben un testamento de todo, no saben interpretar una consigna, ¿sí? Entonces por eso las preguntas tienen que ser específicas. Es muy importante eso. El ejercicio 8 tienen 4 configuraciones electrónicas y tienen 4 afirmaciones. Y tienen que poner si son correctas, sí o no y por qué. Y acá justamente vuelven a trabajar con configuración electrónica, marcar los cores, configuraciones electrónicas externas y trabajar un poco con las clasificaciones en la tabla. Así que esto está en la teoría. Acá, el último punto, que tiene que elegir 5 elementos químicos de interés realizar, bueno, hay un error de tipeo, un informe que incluya desde obtención, propiedades, efectos biológicos, medioambientales, importancia económica, etc. Y les puse 2 links de unas tablas interactivas que están muy buenas,
De todos los 118 elementos que tienen en la tabla periódica, quiero que me digan 5. No quiero que me repitan, porque usted empiezo a ver que empiezan a todos presentarme los mismos elementos. Empiezo a ver cuál trabajo llegó primero y lo demás es rehacer, va a ser, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes elijan elementos que les interesen, ¿sí? Por ejemplo, quiero trabajar, a mí me interesa muchísimo la arquitectura, por ejemplo. Y puedo tratar de averiguar qué elementos uso, por ejemplo, para hacer las vigas, que es hierro y carbono, ¿sí? Y puedo investigar cómo es la obtención del hierro, cómo es el carbono. Y yo digo, bueno, pero me interesan los aceros y puedo si quiero tratar de hablar un poco de los aceros. Ahí sí los voy a dejar que se explayen si quieren, porque ustedes, es decir, quiero que me den un informe sobre algo que les interesa a ustedes. 5 elementos. Desde el punto de vista biológico, puede ser desde el hierro en la sangre para la anemia, efecto biológico, qué nos hace la sal en nuestra salud, perdón, la sal no, el sodio específicamente, no es, lo que pasa es que es la sal, pero es específicamente el elemento sodio. Puede ser ahora el litio, que está dando auge por las pilas de litio para los celulares, las netbooks, las notebooks, todo eso, que tiene más rendimiento. Puedo considerar la parte de elementos radioactivos, uranio, plutonio, ya desde un reactor nuclear a una bomba atómica. Puedo tratar de averiguar, por ejemplo, el silicio o qué componentes se utilizan para la parte de ustedes que están en informática, los que están en informática, en computación. Por ejemplo, qué elementos se utilizan para hacer las plaquetas, o por qué sueldo con estaño, qué propiedades tiene. Los que están en contabilidad, justamente el oro, el platino, los metales que manejan que son, no varían nunca, que son, por ejemplo, las reservas económicas son en oro, por ejemplo, ¿sí? Tienen sus cosas. El que le interese, por ejemplo, la parte ambiental del tema de las minerías que hay en San Juan o hay en el sur, qué elementos hay, qué contaminantes, la parte ambiental, qué elementos hay contaminantes. De ciertas fábricas, qué elementos tiran a los ríos, por ejemplo, el cromo de las curtiembres, cómo se obtiene todo, qué genera el cromo a nivel contaminante, el arsénico en el agua. Es decir, ¿qué hace en el agua? Nosotros tenemos las napas contaminadas con arsénico, pero tenemos todas las napas de Sudamérica contaminadas en arsénico. Por suerte de los tres acuíferos, diríamos que tenemos si diríamos, vamos de este a oeste, el del este está más contaminado, el del medio más o menos, y el del oeste es el que menos está contaminado, diríamos. ¿Por qué? Por la cuestión de caída de ríos, cómo fluyen las napas y los acuíferos. ¿Qué efecto hace el arsénico en el organismo? ¿Cómo se deposita en los huesos? El nitrógeno de los nitritos para los fiambres, bueno, tienen tantas aplicaciones en medicina, la parte medioambiental es impresionante. Entonces yo quiero que ustedes elijan 5 elementos y me hagan un informe con lo que a ustedes les interesa. Entonces esos informes son personales, ¿sí? Porque ustedes pueden haber elegido quizá un mismo elemento, pero cómo lo desarrollan no va a ser exactamente igual. Y lo que no quiero es que corten y peguen, porque obviamente, cosa que me encanta, y los que ya me han tenido otros años saben que yo me pongo a investigar a ver si lo copiaron de Rincón del Vago, de Wikipedia, todo textual, porque a 2x3 me hacen así, cortan, así pegan toda la página, la pegan y ya hice el informe. No, a ver, quiero que lo pueden hacer corto, lo pueden hacer más largo, pueden agregarle videos, pueden hacer un video ustedes, pueden hacer un PowerPoint. Les doy ese informe que les pido, les doy libertad para que lo puedan hacer como quieran. No sé, pueden ser materiales para equipos que a ustedes les interese, qué elementos se usan. Minerales, es decir, ciertos elementos que forman un mineral de las joyas, como ustedes quieran, los pigmentos para pinturas, que hay algunos que lo usan en la parte de arte. Bueno, tienen tantas aplicaciones de todos estos elementos que justamente cada informe, la idea es que lo hagan individual, máximo de a 2 voy a dejar que lo hagan, ¿sí? Pero quiero ver informes distintos, ¿sí? Como yo siempre digo, a ver si alguien me sorprende y me deja como diciendo qué espectacular trabajo hicieron, ¿sí?